Hola, bienvenido a Ven, un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. Hola, estoy muy emocionada de poder estar grabando este primer episodio y darles la bienvenida a este podcast, Una verdad, diferentes perspectivas. Yo soy Diana Chavarría, nací en Medellín, Colombia, tengo 27 años y soy médica general. Este podcast nació desde la necesidad de encontrar un espacio para hablar de todas esas cosas que no decimos en el consultorio, que creemos son esenciales que los pacientes y realmente todas las personas en general conozcan. Nace también de la curiosidad por buscar respuestas y enfoques diferentes en todos los tipos de medicina y disciplinas que podemos encontrar para poder sincronizarlas todas en un enfoque holístico y abordar todos los campos del ser humano, su mente, su cuerpo y su espíritu. En este espacio vamos a descubrir la parte humana de la medicina, al médico con todo su conocimiento y todos sus conceptos académicos, para que las personas aprendan más sobre las enfermedades que existen y cómo abordarlas, el origen de las enfermedades, la definición, qué parte de su vida, ya sean decisiones, hábitos o vivencias en general, influenciaron para que una enfermedad específica se desarrolle, y también encontrar acá herramientas para poder mejorar su calidad de vida. Además, también queremos que conozcan las experiencias de diferentes profesionales ejerciendo la medicina, no solamente su parte profesional, sino también sus historias, sus puntos de vista como ser humano y conocer su perspectiva y su filosofía de vida, con el fin de eliminar por unos minutos ese filtro que existe entre los médicos y la sociedad para acercar más los pacientes a sus médicos y que comprendan quién hay detrás de ese título, de ese escritorio y de esa bata blanca. Aunque en este conversatorio generalmente no vamos a hablar de mi vida, ni de quién soy yo, en él encontrarán pedacitos de mi historia, y este es el primero que quiero compartirles. No sería justo traerles invitados sin que primero me conozcan a mí, a Diana como médica y como mujer. Crecí en las afueras de Medellín en una finca rodeada de animales y mi mamá quedó embarazada por primera vez cuando tenía mi edad, a sus 27 años, de mi hermana mayor, y desde ese momento se dedicó a ser ama de casa y educar a sus 3 hijos. Yo soy la hija de la mitad y esto me ha ayudado a que todos los días intente a tener una visión un poquito neutral de las cosas. Mi papá tenía una empresa propia con su familia y toda mi infancia hasta mi adolescencia más o menos el mayor recuerdo que tengo de él es trabajando y diciéndonos que la educación era lo más valioso que teníamos. Algo que después iba a entender, pero que para mí en ese momento no significaba mucho, la verdad. Me acuerdo que mi primer médico fue Jaime Gómez, un médico homeópata acupunturista, totalmente dedicado a la medicina alternativa, y fui la única de mi familia que fue llevada a un pediatra porque había nacido prematura y era muy pequeñita, pero me llevaban solo a control de crecimiento y para nada más. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años y luego se volvieron a casar cuando yo tenía 13 años, y más o menos a esa edad hablé por primera vez con una psicóloga. Y mi primer contacto con la medicina occidental, con la medicina tradicional que casi todos conocemos, fue a mis 14 años, cuando inicié con síntomas de vértigo y eran varios síntomas que me impedían montarme en un carro sin marearme, sin tener náuseas o vomitar, y recuerdo que me estudiaron durante meses sin poder conseguir ningún diagnóstico definitivo. Me hicieron tomografías, miles de exámenes y me llevaron donde varios especialistas, pero nunca supieron realmente qué estaba pasando. Y los síntomas simplemente desaparecieron así como iniciaron, de un día a otro. Estudié en 2 colegios, el primero fue el Instituto Musical Diego Chavarría, donde aprendí a tocar piano, violín, cello, flauta y a cantar, y me gradué del Sagrado Corazón Montemayor en 2011, donde encontré mi pasión por las ciencias naturales y decidí que quería ser médica cuando estaba en 10º, un año antes de graduarme del colegio, aunque toda mi vida había querido ser arquitecta, y tenía una obsesión por imaginar y diseñar espacios en mi mente, pero encontré el amor por la medicina, en la curiosidad, en la intriga y en la necesidad de saber más sobre la enfermedad de mi mamá, una mujer que toda la vida había sido sana y trabajadora,
porque luego de la primera separación se dedicó a trabajar como repostera y decoradora de eventos para poder pagar la mayoría de los gastos como madre cabeza de familia. Y de un momento a otro comenzó a presentar dolores tan intensos en el cuerpo que la hacían desmayarse, y era una de las pocas veces que había visto a mi mamá llorar tan intensamente por algo físico y pedirme que la llevara donde un médico de urgencias. Me acuerdo que mi papá se llenaba de nervios y entraba en shock. Mi hermana se resguardaba en lo ocupada que estaba haciendo sus estudios de diseñadora en sus primeros semestres de universidad, y mi hermano simplemente era muy pequeño aún para acompañarla. Entonces encontré que era yo la única que estaba dispuesta y tenía como esa capacidad de ayudarla en ese momento, y me gustaba ser a mí la que la acompañara a urgencias, aprender un poco todo lo que le pasaba, cuidar de ella, y eso me llenaba de satisfacción, sentirme como útil y poderla acompañar. Y bueno, pasábamos muchas horas en hospitales, en consultorios, y a su lado me di cuenta que era la única que le gustaban ese tipo de ambientes y que todo el mundo le corría, pero a mí me parecían muy tranquilos. Y yo me veía trabajando allí para ayudar a otras personas que, como mi mamá, no sabían qué tenían y encontraban alivio en su médico. Y así fue como todo empezó. Luego de que mis papás se divorciaran por segunda y última vez, empecé a estudiar en la Universidad CES, 6 años de pregrado, donde inicié con la idea de ser pediatra y terminé amando todo lo que estudiaba sin poderme decir cuál de todos los campos de la medicina me gustaba más. Cuando empecé a trabajar ya como médica general, me di cuenta que había muchos vacíos en el sistema. No porque fuera malo, sino porque no encontraba cómo impactar en mis pacientes de la forma en la que yo me había visualizado haciéndolo cuando decidí estudiar, y me di cuenta que la realidad de mi profesión era muy diferente a lo que yo quería, y que por ser la única médica de mi familia no había conocido totalmente la realidad. Trabajaba en consulta externa en una de las mejores empresas de mi ciudad, y aún así decidí renunciar para irme a Australia, separarme totalmente de mi ambiente y el entorno en el que estaba para ver las cosas desde un punto de vista alejado de la realidad. Y creo que esto me permitió finalmente darme cuenta que no quería escoger un solo tema de la medicina y que quiero hablar de todo un poco, que quiero impactar por fuera de ese lugar de trabajo la vida de mis pacientes y también de las personas que en estos momentos son médicas o están estudiando medicina. Y ahí es donde nació Vent, ahí es donde nace este conversatorio y ahí es donde estoy hoy.